La matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sonidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Ayer 13, en la ciudad de Trujillo, fue sembrado un viejo guerrillero, comandante guerrillero, el Flaco Prada. Un hombre que murió con las botas puestas. Pues. Murió fiel a sus ideales, fiel a su país, fiel a su patria. Murió de enfermedad, de edad. Y fue un hombre que tuvo toda su vida la dedicó a la lucha revolucionaria. Era antropólogo, un hombre bien preparado desde el punto de vista, fue dirigente estudiantil de la vieja Universidad Central de Venezuela, no de la actual, de la vieja Universidad Central de Venezuela. Fue uno de sus líderes fundamentales después de la caída de Pérez Jiménez. Bueno, vaya nuestro sentido pésame a sus amigos, a sus camaradas y a su familia, el Flaco Francisco Prada. Fíjense bien, este video que terminamos de ver en el segmento anterior, es un resumen de lo que está ocurriendo en Palestina. Una guerra que está acompañada, por cierto, de una guerra mucho más intensa, que es la guerra mediática. Una guerra mediática, y no olvidemos que la inmensa mayoría de las corporaciones mediáticas del mundo son propiedad del sionismo. O sea, ellos pagan y se dan el vuelto. Le han querido vender la idea a la gente, al mundo, primero, de que su lucha y su guerra es justa. Que aquellos que se oponen a la ocupación del sionismo en Palestina son terroristas. Igual hicieron los alemanes. Cuando Alemania ocupa Francia, por ejemplo, o Polonia, lo primero que hace es declarar terrorista a todos aquellos patriotas de esos países que se oponían a la ocupación nazi. Bueno, eso mismo hace hoy Israel, con el agravante de un bombardeo inclemente por todos los medios de comunicación para hacerle ver al mundo de que es una guerra entre un país establecido y unos terroristas. Israel nace por una decisión pírrica de la ONU en 1948 por la diferencia de un voto, que creo que es un país latinoamericano que hizo la diferencia. Y bueno, se creó bajo la tutela, entre comillas, de la ONU, este país que fue creado por terroristas. Hubo un señor, un europeo, se llamaba, para que ustedes vean pues cómo son las cosas, Folke Bernardotte, un hombre de la nobleza europea, hijo del príncipe Oscar Bernardotte, y era un negociador. Cuando se fue a crear, él colaboró en la liberación de los presos de los guetos de los nazis en la Europa ocupada. Él colaboró en la liberación de esos presos. Por esas credenciales lo incorporan a la mesa de negociaciones para la creación del Estado judío en en Palestina. A este señor se le ocurrió dar unas declaraciones en el marco de esas negociaciones que era una vergüenza que no se le permitiera el regreso a sus poblados originarios, a los palestinos que habían sido desalojados por los terroristas israelíes, mientras llegaban miles y miles de judíos de todas partes del mundo, de Europa, de América, de África, de Asia. Entonces él consideraba que eso era una inmoralidad. Bueno, lo asesinaron. Poco antes de que se declarara la creación del Estado judío, el Hotel Rey David en Jerusalén era base de la ONU,
tenían las oficinas ahí. El gobierno inglés, de ocupación inglés, tenía sus oficinas y sus instalaciones gubernamentales en ese hotel. Bueno, los terroristas israelíes, para demostrar su fuerza y su vocación por la violencia, y que no lo iban a parar cuestiones morales ni éticas, volaron el hotel. En una operación de alto calibre, pues. Esto, por supuesto, atemorizó a los ingleses y dieron paso a la creación del Estado palestino según los intereses, perdón, el Estado de Israel, según los intereses de los sionistas. A partir de ese, incluso antes de la creación, ellos venían desarrollando una operación que se conoció como Nakba. Nakba es catástrofe. Imagínense ustedes, cualquiera de nosotros que vivamos en un barrio de Guanare o de Portuguesa, o una organización, mañana llega un ejército de ocupación y nos diga, tienen 24 horas para que abandonen su casa, porque lo vamos a bombardear. Bueno, usted recoge lo que puede y se va con su familia, pero no puede más nunca volver a su casa. Esos asentamientos urbanos, que son ya cercanos a los 1000, en el video veíamos que hablaban de 500, creo, 500 comunidades. Ya eso fue en el año 2008, que filmaron ese video. Eso debe sobrepasar las 1000 comunidades con las de este momento, que están siendo desalojados, gente que se va despavorida, pues. Ya, claro, los aterrorizan durante semanas, cuando le dan el ultimátum, agarran los 4 corotos que pueden, la ropa y se van. Bueno, después llegan los bulldozers y llevan eso a tierra arrasada. O sea, no dejan un ladrillo sobre un ladrillo. ¿A objeto de qué? Bueno, primero borrar de la memoria de los palestinos de que hay en algún momento hubo una comunidad de los pueblos originarios. Y después, no solamente para evitar el retorno, sino para borrarle el imaginario popular a los palestinos que allí en algún momento existió una comunidad palestina. Hay un sitio, varios poblados que fueron arrasados de esta manera y construyeron un gran bosque. Y en ese bosque hay unas plazas. Y una de esas plazas le pusieron el nombre, ensuciaron el nombre del libertador Simón Bolívar colocándole su nombre. Para tapar un genocidio usan la imagen y el nombre del libertador Simón Bolívar. Nuestro comandante eterno Hugo Chávez, en el año 2012, rompió relaciones con Israel, los sacó prácticamente a patadas de nuestro país, al embajador y a sus funcionarios, cuando desarrollaron aquella operación criminal, genocida, conocida como plomo fundido, donde usaron armas químicas prohibidas, claro, con la complicidad de la ONU y por supuesto con la complicidad del gobierno yanqui y los gobiernos de la Europa sumisa, la Europa, bueno, que también son víctimas pues del imperio norteamericano. A Alemania le acaban de robar su oro. Ahorita, hace apenas un mes, el gobierno norteamericano, ante el reclamo de la señora Merkel de que le devolvieran su oro, que lo tenían depositado en Estados Unidos, dijeron, no, oro no hay. El oro no aparece, se lo robaron. Por eso, Estados Unidos, sin ningún tipo de complejo y sin problema alguno, apoya un holocausto con el pueblo palestino. Holocausto, oigan muy bien, porque el holocausto no solamente fue lo que le hicieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que no fue solamente a los judíos. En el holocausto, en la Europa de la época de nazi, ahí asesinaron comunistas, homosexuales, gitanos, dirigentes sindicales, ¿no? Todo el que no compartía el ideal nazi era simplemente liquidado. Ese holocausto que ocurrió en Europa en los años 40, 30, 40, hoy se está viviendo en Palestina. Es un holocausto. No es otra cosa sino un holocausto. Y la Franja de Gaza es un gran gueto donde hay millones de seres humanos sobreviviendo, porque a veces no tienen ni agua potable, le quitan la luz, lo que decía el video. Pues. Vamos a ir un corte y regresamos con más de temas para el debate. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.